acoté aquí el tema para específicamente para dos regímenes que maneja el SAT y pensando en que a lo mejor este tipo de perfiles son los perfiles, en este caso de la audiencia, que son ustedes, el perfil de servicios profesionales, el perfil de sueldos y salarios. Entonces, en ese me clavé. Sin embargo, existen otros regímenes. Por ejemplo, les voy a platicar un poquito. Bueno, les voy a platicar la agenda, voy a platicar de o sea, lo voy a partir en tres grandes partes. La primera parte es como el marco legal o de dónde saqué yo estas ideas o de dónde surge todo este fundamento para poder crear los regímenes que les estoy platicando. Después ya les voy a platicar a fondo las obligaciones y los impuestos de uno y las obligaciones de los impuestos de otro y para que puedan ver las diferencias. Y al final, y podemos hacer al final una sesión de preguntas y respuestas, donde nos podemos alargar así todo lo que quieran. Sin embargo, como quieran me pueden interrumpir ahí conforme vayamos avanzando. Voy a empezar por lo más básico. Voy a empezar de lo más básico. Seguramente son cosas que ustedes ya entienden o a lo mejor no. De una vez se las platico. Para fines de las determinaciones de impuestos y de las leyes fiscales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del IVA, todas las leyes fiscales que son las que determinan qué obligaciones tenemos de pago o de presentación ante el SAT, pues se pueden separar como en dos grandes partes. Las partes en las que regulan a las personas morales y las partes que regulan a las personas físicas. ¿Qué son las personas morales? Yo le pongo ahí entre paréntesis personas legales. Son las que no existen físicamente, pero existen legalmente. Se crean a través de una asociación de dos o más personas. Y las personas físicas son las personas que físicamente existen, pero y obviamente legalmente, y sin embargo, a diferencia de las personas morales, pues obviamente tienen un acta de nacimiento y es la manera en la que se presentan, es la manera en que podemos legalmente existir. Las personas morales pues tienen también su acta de nacimiento, sin embargo, su acta de nacimiento no se llama acta de nacimiento, se llama acta constitutiva. Igual que las personas físicas tienen un acta de nacimiento, las personas morales o las personas legales tienen un acta constitutiva. Las personas físicas, por ejemplo, tienen una fecha de nacimiento, también las personas morales tienen su fecha de nacimiento, que inclusive se usa para formar su RFC. Las personas físicas tienen su propio RFC en el SAT y las personas morales también tienen su propio RFC en el SAT. Inclusive las personas físicas tienen su propia cuenta bancaria, tienen sus propios coches, sus propios activos, sus propios patrimonio, y las personas morales tienen sus propios coches, sus propias cuentas bancarias, su propio patrimonio independiente al de las personas físicas, independiente inclusive al de sus socios, ¿no? Se forman como eso, como personas morales, y por eso las leyes fiscales separan en dos grandes partes cómo se tratan a las personas morales y cómo se tratan a las personas físicas en términos de sus obligaciones, ¿no? También les pongo por ahí, en el acta de nacimiento, las personas físicas traen a sus papás, las personas morales también en su acta de nacimiento, que es su acta constitutiva, traen a sus papás, que en este caso pues son los socios, ¿no? Entonces, al final, si se fijan, son personas, nada más que en lugar de ser personas físicamente existentes, pues son personas legalmente existentes, ¿no? Les pusieron personas morales, no sé por qué. Yo creo que un nombre más adecuado hubiera sido personas legales, ¿no? Pero el día de hoy, espero que alcancen a ver un poquito el detalle que le estoy poniendo. Dentro de la reglamentación de las leyes fiscales, existen los tipos de personas físicas. Tipos de personas morales, existe nada más uno. Fiscalmente hablando, cuando vas al notario, cuando quieres constituir una persona, potencialmente puedes constituir una persona moral que se llama la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad civil. Hay muchos tipos de personas legales, pero para fines fiscales nada más hay una, que son en este caso las personas, los que le llaman personas morales contribuyentes. Y del lado de las personas físicas, pues existen, pues de perdida les puedo contar como 10 tipos de personas físicas que fiscalmente tienen sus propias reglas. Aquí les estoy poniendo una lista. Están las personas que las que más se usan, obviamente son las de sueldos y salarios, las personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales, las personas físicas de incorporación fiscal, las personas físicas que venden o tienen servicios de arrendamiento, las personas físicas que cobran intereses, las personas físicas que cobran dividendos y las personas físicas que tienen ingresos por premios, ingresos por sorteos y no sé qué. Y hay un montón de ahí. De los que más nos interesan, aquí se las marqué. El día de hoy nada más les voy a platicar de las personas físicas de sueldos y salarios y las personas físicas que son las actividades empresariales y servicios profesionales, que por cierto es la misma,
Antes, hace muchos años, sí estaba partido en dos, las personas que tenían las actividades empresariales y por otro lado las de los servicios profesionales. A partir de hace como unos 15 años, se fusionaron las dos. Entonces, las personas físicas que prestan servicios profesionales tienen el mismo régimen fiscal que las que llevan actividades empresariales. O sea, puedes prestar servicios profesionales por haber hecho un servicio técnico de reparación de una computadora o puedes vender la computadora también. Y el régimen fiscal que te correspondería sería exactamente el mismo, porque vendes computadoras y además prestas el servicio de corregir computadoras o programar computadoras, pues prácticamente el régimen fiscal sería el mismo, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que está un poquito como todo metido en una sola canasta o en un solo tazón, bueno, ahí en ese tazón de actividades empresariales están los servicios profesionales, ¿ok? Y así se llama, oficialmente se llama actividad empresarial y profesional. Por ejemplo, el régimen de sueldos y salarios es el régimen, y ahí está la definición tal cual como viene en la ley impuesto de la renta, por cierto, es para las personas que perciben ingresos y prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado. Es decir, estás a disposición de un solo empleador. Y en teoría, ese empleador es el que finalmente te genera el ingreso y tú recibes ingresos por ese empleador y en teoría no tienes más que chamba de ese empleador, ¿ok? Está subordinado a un empleador, muy diferente a la actividad de servicios profesionales, porque servicios profesionales y actividad empresarial, pues no implica un empleador, implica que tienes clientes, ¿ok? Esa es una súper diferencia entre sueldos y salarios y servicios profesionales. Los que tienen en la actividad de servicios profesionales y actividad empresarial, porque están juntos, tienen clientes, ¿ok? Y en este caso, el sueldo y salario tiene un patrón o tiene un empleador, ¿ok? Ojo, cosa bien importante que también diferencia a los actividades empresariales y servicios profesionales de los sueldos y salarios. Los sueldos y salarios solo tributan ISR, no tributan en el IVA, ¿ok? Para empezar, esa es una súper diferencia. Y calculan el ISR de esta manera. Se los puse súper resumido y súper fácil para que no haya como medio dudas, ¿ok? Está resumido. Es un poquito más complicado que esto, pero en general así es como se determina el ISR de una persona por salarios. Se tienen el cálculo del ingreso de que tuvo, digamos en este caso, el ingreso que tuvo mensual, anual, semestral, bla, bla, sus ingresos, se le restan sus deducciones y nada más puede tener unas cosas que se llaman deducciones personales. Y ya restándole las deducciones personales, ahora sí se llega a una base, así le llamamos como base gravable, que a esa es la que se le aplica la tasa del impuesto. A esa base se le aplica la tasa del impuesto y lo que salga, ese es el ISR que tiene que pagar ante el SAT por ser una persona bajo el régimen de sueldos y salarios. Ojo, este cálculo, ahorita se lo pongo más adelantito, este cálculo es un cálculo anual y es un cálculo definitivo. Hay cálculos que se hacen mensualmente y son provisionales, que quiere decir que nada más se calculan y se adelanta la lana provisionalmente hasta que se haga la determinación de la declaración anual. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los ingresos acumulables? Pues en teoría, el sueldo que tienes de este empleador y que este empleador te deposita. Esos son tus ingresos acumulables. Cuidado, las deducciones personales son cosas muy específicas y nada más se pueden hacer en una declaración anual. Las deducciones personales no se pueden hacer en las declaraciones mensuales. ¿Ok? ¿Qué es lo que pueden hacer como deducciones personales? Pueden tener gastos médicos, ahí le puse una lista, gastos funerarios, seguro de gastos médicos, intereses hipotecarios, las colegiaturas y todo tiene un límite. Todos este tipo de deducciones tienen un límite. Sin embargo, el total de las deducciones también tiene un límite, que en este caso es el 15% de los ingresos que tengas ahí en ingresos acumulables. De todos los ingresos que tuviste, nada más puede ser el 15% pueden ser deducciones. Oye, y todo lo demás, porque me gasté mucho más. Tuve un montón de gastos médicos, un montón de gastos funerarios, un montón de seguros. Sí, el tope son 15% de tus ingresos. Hasta ahí pueden llegar las deducciones personales. ¿Ok? Hay un cálculo mensual y hay un cálculo anual. El cálculo mensual lo hace, en este caso, el empleador o el patrón. El patrón cada mes te entrega tu dinero y basado en esta tabla que ven ahí, basado en esa tabla, va a la base grabada, perdón, basado en esta tabla mensualmente, agarra tus ingresos, checa la tabla
y basado en eso, calcula cuánto es el ISR que te debería tocar pagar, te hace la retención el patrón y el patrón a nombre tuyo entrega ese dinero al SAT. Se los voy a repetir otra vez. Cada mes el patrón toma tus ingresos, no toma la base gravable, toma los ingresos, va y checa en la tabla del ISR cuánto es lo que tienes que pagar de ISR y te lo retiene del pago que te tiene que hacer. Y a nombre tuyo va y se lo entrega al SAT. Entonces a ti, por ejemplo, si te iba a entregar 1,000 pesos, pero ahí dice la tabla del ISR que te tiene que retener 100 pesos, entonces te entrega 900 y los 100 pesos se los entrega al SAT, pero le pone ahí que son tuyos a tu nombre. Hasta le pone el RFC tuyo y todo. Esta persona, Juan Pérez, gana 1,000, le retuve 100 y aquí están los 100 SAT y se lo entrega al SAT. Para que tú te quedes tranquilo de que esos 100 pesos fueron pagados al SAT, te expide una cosa que se llama la constancia. Una constancia de que, mira, Juan, te deposité 900, en realidad ganas 1,000, pero te deposité 900 y los 100 que no te deposité, se los deposité al SAT, pero son tuyos, te los deposité a tu nombre. Entonces, te da una constancia para que más adelante, se fijan aquí abajo, dice anual, más adelante, en una declaración anual, si así lo determinas tú, porque ahorita vamos a ver esa opción, si así determinas tú que quieres hacer la declaración anual, en esa declaración anual puedes usar todas esas constancias para poder determinar tus impuestos anuales. Ahora, si te fijas, la declaración anual no está basada en el ingreso acumulable. La declaración anual se hace sobre la base gravable, que en este caso ya es después de la resta de las deducciones personales. Y aquí es donde vienen las famosas devoluciones, porque el patrón te hace una retención pensando en que tú no tienes deducciones personales. Lo hace sobre los ingresos acumulables. Entonces, él no sabe que tú tienes deducciones, va a la tabla y checa en qué nivel de la tabla, no sé si ya se fijaron, esta es una tabla anual, fíjense por ahí, dependiendo de lo que hayas generado en ingresos acumulables, es lo que te corresponde pagar. De cuota fija se llama, aquí hay como un rango de límite inferior, rango de límite superior, y te dice cuota fija de ISR, vas a pagar tantos mil, más aparte un porcentaje de la diferencia que exceda de ese dinero y el límite inferior. Está un poquito complicada la fórmula, pero al final eso es lo que tienes que pagar de ISR. Nada más que si el patrón estuvo pensando que tú no tenías deducciones y luego tú en la declaración anual le metes deducciones, entonces en teoría la base gravable era más chiquita de la que te estuvo reteniendo el patrón. Entonces, como la base gravable es más chiquita que los ingresos acumulables, a lo mejor debió haberte retenido de menos y ya te retuvo de más. Ahí es donde viene una devolución. Tú le haces tu declaración anual al SAT diciéndole, oye, sí, efectivamente, esos son mis ingresos, la declaración que hizo mi patrón cada mes. Sin embargo, estas son mis deducciones y el correcto impuesto que debe haber pagado era menos, porque mi base gravable es más chiquita. Entonces, te pagó mi patrón de más, SAT. Por favor, devuélveme esa lana. Y esas son las famosas devoluciones de las personas que están por salario, que normalmente se pueden hacer una vez al año, porque esta declaración anual, obviamente es una vez al año, y es donde van las deducciones personales, porque mensualmente no se puede hacer no se pueden ejecutar las deducciones personales. ¿Vamos bien hasta aquí? Todos están muy calladitos, quiere decir que les está quedando bien claro, han de ser contadores todos, seguramente. Yo me tardé un semestre en entender esto y ustedes lo entendieron en un slide. En general, ¿cuáles son las obligaciones de los asalariados? Cuando estás por salarios, ojo, prácticamente las obligaciones fiscales de un asalariado, o en este caso de una persona por sueldos y salarios, las obligaciones fiscales las tiene que cumplir su patrón o las tiene que cumplir su empleador. Darlo de alta en el RFC es una obligación de la persona, sin embargo, el patrón le puede ayudar. Hacer el recibo de nómina es una obligación que en teoría debería tener el empleado, pero lo hace el patrón y se los tiene que entregar inclusive, y se tiene que timbrar, tiene que generarse un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet. O sea, el patrón lo tiene que generar el recibo de nómina, que ese recibo de nómina es el equivalente a la declaración mensual, porque ahí viene lo que está ganando, lo que está recibiendo, y ahí se le están haciendo los descuentos de ISR, que se le están entregando al SAT. Y opcionalmente tiene la obligación de generar una declaración anual de ISR. Es opcional. Ojo, ¿en qué casos aplica una declaración anual para una persona en sueldos y salarios? Uno, si en el año fiscal tuviste ingresos superiores a 400,000 pesos, de esos que vienen en el recibo de nómina,
tienes una obligación, tienes la obligación de generar una declaración anual. Si tuviste en un año fiscal más de 2 patrones, entonces estás obligado a hacer una declaración anual. Si tuviste una duración parcial del año, o sea, no estuviste el año completo con el patrón, estuviste menos de un año con el patrón, también estás obligado a hacer tu declaración anual. Si tuviste algún otro tipo de ingreso, aparte de sueldos, acuérdense que las personas físicas no nada más pueden generar ingresos por sueldos y salarios, también pueden generar ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales, por intereses, por arrendamiento. Entonces, si tuviste otro tipo de ingresos, también tienes obligación de hacer una declaración anual. Y si de plano dices, yo voluntariamente quiero hacer mi declaración anual porque quiero meter mis deducciones personales, entonces también puedes hacer tu declaración anual. Sin embargo, es completamente opcional. Hay gente que de plano no tiene deducciones personales, no cayó en los supuestos de una declaración anual y no hace declaración anual. Simplemente su patrón o su empleador lo da de alta en el RFC y cada mes le generan sus recibos de nómina y hasta ahí se acabó. Todos sus pagos de impuestos son automáticamente definitivos. Ahora les voy a platicar del régimen de servicios profesionales. Este es diferente. Se parecen, pero son diferentes, nada más en la definición. La definición es, estas personas perciben remuneraciones que derivan de un servicio personal independiente, ¿ok? No tiene nada que ver con la subordinación a un empleador. En este caso, la persona física no tiene un empleador, tiene clientes, o así le podemos llamarlo, porque son independientes. Entonces pueden tener un cliente o 2 clientes, 3 clientes, todos los clientes que quieran, porque inclusive acuérdense que está dentro del mismo régimen de actividad empresarial. Entonces este es un servicio personal independiente con naturaleza de negocio, con naturaleza empresarial. Y además, nota, cuidado, este régimen sí tributa el ISR igual que el otro. De hecho, se utilizan las mismas tablas del ISR igual que los de salarios, nada más que en el régimen del IVA sí tributa. Es decir, estas personas sí van a emitir en un comprobante un IVA, van a cobrar un IVA adicional al servicio que cobren. Por ejemplo, los asalariados, pues nada más cobran su nómina y no cobran IVA por prestar un servicio de nómina o prestar un servicio laboral. Pero una persona de servicios profesionales presta un servicio, cobra por ese servicio y adicionalmente está obligado a cobrar un IVA. ¿Ok? Por eso tributan en el IVA. Entonces voy a platicarles primero del ISR. ¿Cómo pagan ISR las personas físicas con servicios profesionales? Muy similar. Si se fijan, la tablita es igual. ¿Cómo se calculan? Se calculan los ingresos. Obviamente todo esto es sin IVA, no se vayan a confundir. Allá está fácil en los sueldos y salarios porque obviamente no traen IVA, pero aquí se podrían confundir con el IVA, ¿ok? Entonces los ingresos sin IVA son los ingresos acumulables y luego las deducciones sin IVA son las deducciones autorizadas. La gran pregunta es, ¿qué deducciones puedo meter, Norberto? Aquí las deducciones son muy diferentes a las deducciones personales. Estas se llaman deducciones autorizadas. ¿Qué es una deducción autorizada? Cualquier tipo de gasto que tenga la naturaleza de ser parte de la operación, parte de la prestación de los servicios profesionales. Cualquiera que tenga que ver con gastos generales, gastos de operación, inversiones inclusive, equipos, máquinas, etcétera, etcétera, mercancías que necesites para fines de tu operación o para fines de tu giro, que en este caso es el de prestación de servicios personales independientes. De hecho, hay una en el SAT, cuando te das de alta, te preguntan tu giro exactamente, no nada más vas a estar en el régimen de servicios profesionales, te necesito que me digas a qué giro te dedicas. Pues cuando les dices qué giro, en teoría el SAT medio se imagina, bueno, cuáles serían los gastos que estarían relacionados con el giro de tu prestación de servicios, en este caso con el giro de tu negocio. Entonces, esas son las deducciones. Estamos hablando de una gama mucho, pero mucho más amplia que las deducciones personales, ¿ok? Son prácticamente cualquier cosa que necesites para prestar tu servicio de negocio, tu servicio personal independiente, ¿no? Entonces ahí sí te arrancas, ahí sí, arráncate facturando prácticamente todo, porque prácticamente todo lo vas a poder meter como una deducción, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Pues todo mundo, los que alguna vez pasamos por el régimen de servicios profesionales, pues todo mundo lo que queremos es que nuestra base gravable quede en cero. Quieres tener un montón de ingresos y quieres tener también un montón de deducciones para que la base gravable siempre te quede en cero, ¿no? Y si la base gravable te queda en cero, pues prácticamente el impuesto, en este caso el ISR, te queda cero.
¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes declarar cero? Sí, puedes declarar cero. Acuérdense que los sueldos y salarios tienen un tope de las deducciones. ¿Alguien se acuerda cuánto es el tope? A ver si me están poniendo atención o están dormidos. Del 15%, ¿no? Hasta nada más el 15% de tus ingresos. ¿Quién contestó bien? Eso, Armando. Armando, gratis una declaración. No. Muy bien, Armando. Desgraciadamente los sueldos y salarios tienen un tope hasta el 15% de sus ingresos. Nada más. Eso es todas las deducciones que puede. Es que me arranqué facturando todo, Norberto, y generé 200 millones de pesos en deducciones personales. Pues qué triste, porque nada más puedes hacer deducible el 15% de tus ingresos. Aquí no, en los servicios profesionales puedes hacer, es más, puedes tener más deducciones que ingresos y quedas con una pérdida fiscal, lo que llamamos los contadores. Generas una pérdida fiscal porque tuviste más gastos que ventas. Y esa pérdida fiscal inclusive se puede usar contra las ganancias fiscales que tengas en el futuro. Esa es una gran diferencia contra los sueldos y salarios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, se usa la misma tablita, ¿eh? O sea, al final se les mide con la misma vara. ¿Cuántos en este caso? Ojo, nada más que en este caso no se usan los ingresos, se usa la base gravable que estamos platicando. Ingresos menos todas las deducciones autorizadas, pues genera una base. Oye, la base fueron 100 pesos. Pues vas y buscas en la tablita 100 pesos y cuánto hay que pagar por esos 100 pesos, ¿no? No, pues generé 100,000 pesos. Ah, muy bien. Y se hace exactamente la misma dinámica que están viendo ahí en pantalla, la mismita dinámica mensualmente y anualmente. Es el mismo cálculo. Ingresos acumulables, deducciones autorizadas, base gravable, le aplicas el impuesto que viene en esta tabla y ahora ese es el impuesto que tienes que pagar como ISR cada mes. Y en la declaración anual es exactamente igual. Obviamente la declaración anual pues no sale nada a pagar porque prácticamente lo estuviste pagando cada mes. Ese es un súper truco. Oye, hay que hacer una declaración anual. ¿Cuánto me va a salir a pagar? Oye, pues eres persona física por servicios profesionales. Prácticamente estuviste haciendo una declaración anual cada mes. No debería haber ninguna diferencia en la declaración anual. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Este es el ISR, ¿ok? De las personas por servicios profesionales. Ahora, el IVA es la parte más sencilla de todo el mundo. Obviamente, como eres por servicios profesionales, vas a emitir una factura por tus servicios y vas a tener que cobrar un IVA adicional. Tus proveedores también te van a cobrar IVA a ti. Entonces, tú les vas a pagar los gastos, vas a pagar gastos, vas a pagar adicionalmente el IVA. ¿Y cómo se va a calcular el IVA a pagar al SAT? Bien sencillo. Todos los IVAs que cobraste, menos todos los IVAs que le pagaste a los proveedores, obviamente, de cosas que sean deducibles, que tengan las deducciones autorizadas. Todos esos IVAs se matan con los IVAs que cobraste y la diferencia, ese es el IVA que le tienes que pagar al SAT. Si se fijan aquí, les recomiendo un video que tengo en mis redes sociales, ahí en el de Finanzas Prácticas, que se llama las actividades empresariales y profesionales estamos exentos del IVA. Porque al final, con el IVA que le cobras, bueno, ojalá se puedan meter ese video porque hablo un poquito más extenso de eso, pero todo el IVA que cobras, que por cierto, tiene que estar efectivamente cobrado en tu cuenta bancaria, es exactamente el mismo IVA que le pagas a los proveedores y la diferencia es la que le pagas al SAT. Entonces, lo que cobraste a los clientes es exactamente el IVA que pagas a los proveedores y al SAT. Entonces, ¿cuánto IVA pagaste de tu bolsa? Cero. Porque es exactamente el IVA que entra a tu cuenta bancaria que el IVA que sale de tu cuenta bancaria. Si a tu cuenta bancaria no entra nada de IVA, por la razón que tú quieras, pero sí salen IVAs y les pagas IVAs a los proveedores, entonces te queda inclusive un IVA a favor que inclusive es susceptible de cobrárselo al SAT. O sea, el SAT en teoría debería hacerte una devolución por el IVA a favor, porque pagaste IVAs, pero a ti no te pagó nadie IVA. O sea, tú sacaste el IVA de tu bolsa. Entonces, estamos tan exentos de IVA las actividades empresariales y profesionales que nos devuelven el IVA en el caso de que que nosotros lo hayamos puesto en nuestra bolsa. La naturaleza es del IVA que me pagan mis clientes, de ese mismo IVA que está en mi cuenta bancaria, de ese mismo IVA pago los IVAs de los proveedores y cuando se termine el mes, la diferencia se la tengo que entregar al SAT y prácticamente no puse nada de mi bolsa, ¿no? Esa es la manera en la que se calculan los IVAs, los servicios profesionales. Y esas son de las dos grandes obligaciones que tiene una actividad empresarial y profesional. El ISR, por un lado, que se calcula ingresos menos deducciones y con una tabla para pagar el ISR, ese ISR sí sale de la bolsa.
de las empresas, es la que le llaman el impuesto sobre la utilidad fiscal, que nosotros aquí no le llamamos utilidad fiscal, le llamamos base gravable, pero al final es lo mismo. Y por el otro lado el IVA, ¿ok? ¿Cuánto IVA cobré? ¿Cuánto IVA pagué? ¿Cuánto IVA tengo que pagarle al SAT? ¿Cuáles son, adicionalmente a estos dos impuestos que tenemos que tributar y que tenemos que calcular y todo, cuáles son las obligaciones que tienen estas personas empresariales y profesionales? Uno, darse de alta. Aquí no te va a ayudar nadie. Aquí eres tú solo. Como no tienes patrón, tienes clientes, en teoría. Entonces, tú solito te tienes que dar de alta en el RFC. Tú solito tienes que emitir un comprobante fiscal digital por internet, son CFDI. El nombre famoso es una factura electrónica. Entonces, tienes que emitir estás obligado a emitir una factura electrónica por cada ingreso que tengas. Tienes la obligación de hacer tu declaración mensual de ISR, tu declaración mensual de IVA, y luego tienes también que hacer tu declaración mensual que es la información, la declaración informativa de operaciones con terceros, que no es más que una declaración de IVA, a quién le pagaste los IVAs, así detallado por RFC. Y luego tienes la obligación de hacer una declaración anual. Aquí no hay opción. La declaración anual de ISR se tiene que hacer sí o sí. No hay declaración anual de IVA, nada más hay declaración anual de ISR y se tiene que hacer sí o sí. Aquí no hay opción. ¿Preguntas hasta aquí de los servicios profesionales? Ninguno. Obviamente vas a necesitar ayuda. Porque, por ejemplo, yo no me sé dar de alta en el RFC. No, sí, está bien fácil. Es que yo no sé facturar, pues tengo que contratar un software. Es que yo no sé cómo hacer una declaración anual, o cómo hacer una declaración mensual, o cómo hacer una DIOT. Pues obviamente vas a necesitar ayuda. Cosas que son propias de la actividad empresarial y profesional. Los asalariados no necesitan contratar a nadie para que les ayude, porque al final la responsabilidad no recae en ellos, la responsabilidad recae en su empleador, en su patrón. ¿Estamos de acuerdo? Luego hay un dato interesante, los servicios profesionales, a partir de hace como 5 años, el SAT no les tenía confianza, porque cada vez que les depositaban, las empresas les depositaban a las facturas de servicios profesionales el servicio y luego les depositaban el IVA, resulta que las personas físicas no reportaban, no hacían declaraciones, no reportaban el ISR, no reportaban el IVA y se quedaban con toda la lana, a pesar de que daban factura y todo, ¿no? Entonces dijo, híjole, en lugar de andar buscando a tanto chiquitillo, obligaron a las personas morales a hacerle una retención preventiva a los servicios profesionales. Entonces, cada vez, y les impusieron una regla a las personas morales. Cada vez que tú le pagues a una persona física con actividad empresarial y profesional, si los servicios que te está prestando son servicios personales, independientes, o sea, servicios profesionales, te voy a obligar a que le hagas una retención del 10% de ISR y 10% del IVA. Preventivo. Entonces, y le entregas una constancia. O sea, pusieron a jalar a las personas morales, los convirtieron a las personas morales en pequeños SATs. Entonces, cada vez que tú le vendes como persona física, le vendes a una persona moral servicios, la persona moral te dice, aquí está tu lana, aquí está tu IVA, pero déjame te retengo 10% de ISR y déjame te retengo 10% de IVA y se lo voy a entregar al SAT directamente a tu nombre. Pero se lo entregan, te lo retienen en ese momento. Entonces, cuando tú haces tu declaración, pues obviamente tomas ese dinero como pagos que ya le hiciste al SAT, ¿no? Esas se llaman las retenciones que vienen en la factura, por cierto, tu factura debe traer esas retenciones preventivas, provisionales. ¿Preguntas, dudas? Resumen, sueldos y salarios, tributa solamente ISR, no tributa IVA, y prácticamente sus obligaciones se las cuelgan al patrón, en este caso al empleador. El patrón mismo les tiene que dar de alta en el RFC, el patrón mismo le tiene que hacer su recibo de nómina timbrado y prácticamente es opcional la declaración anual. Si tú quieres hacer la declaración anual como sueldos y salarios, la puedes hacer, o si caes en los supuestos de ley, pues ya puedes hacer tu declaración anual, y si no la quieres hacer y no caes en los supuestos de ley, pues simplemente no la haces. Esa es toda tu obligación que tienes. Hasta ahí, ¿no? Como servicios profesionales, pues es como una empresa, es como un pequeño negocio. Un pequeño negocio que tú solito, que tienes que tributar ISR, tienes que tributar IVA, tienes que pagarlo como lo que veamos ahorita. De cierta manera hay que hacer un cálculo como si fueras una empresa, a utilizar esa tabla de ISR para determinar tu ISR, utilizar el ingresos y egresos para ver lo del IVA y pagar el IVA.
darte de alta tú solito, buscarte un lugar para facturar y timbrar, emitir tus facturas, hacer tus declaraciones mensuales de ISR, tu declaración mensual de IVA, tu declaración mensual de DIOT, y luego hacer siempre tu declaración anual de ISR y cumplir con toda la solicitud. Te llega un requerimiento, inmediatamente contestarlo, porque luego te multan, etcétera, etcétera, porque cualquiera de estas obligaciones que omitas, automáticamente te puede llegar una multa. Entonces, siempre tienes que tener bien cumplidos todas tus obligaciones, porque cualquiera de estas obligaciones te puede generar una multa. Y ya te conviertes en una pequeña empresa, ¿no? Hay personas físicas muy grandes, personas físicas por servicios profesionales que facturan millones de pesos y como quiera siguen siendo personas físicas por servicios profesionales. Y son patrones ante el seguro social y toda la cosa, como cualquier empresa, como cualquier empresa. ¿Preguntas hasta aquí de las diferencias? ¿Ya se fijaron más o menos? En dónde, ahora sí tienen que ustedes estar diagnosticando de dónde estoy parado, qué relación tengo ahorita en este caso con mis ingresos. Mis ingresos son por salarios, mis ingresos son por servicios profesionales, mis ingresos están combinados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acuérdense que acá las deducciones son los gastos y acá las deducciones son deducciones personales. Son muy diferentes. Acá puedes jugar un poquito, acá con los servicios profesionales puedes jugar mucho con las deducciones, porque prácticamente hay gente que mete todo, le vale gorro si son autorizadas o no. Todo lo que le facturan, todo lo hace deducible y prácticamente anda siempre cuadrando todo a ceros en las bases gravables, ¿no? Y del lado de las deducciones de los salarios, pues no, está complicadísimo. Es más, es imposible porque está topada las deducciones del 15% de los ingresos. Entonces, eso lo podemos ver también como una gran diferencia y a veces como una ventaja y a veces como una desventaja, ¿no? Porque por el otro lado, pues los sueldos y salarios no tienen ninguna obligación y los de servicios profesionales pues tienen un montón de obligaciones que cumplir, ¿no? Que a veces por eso necesitas un contador, porque a veces son tantas las obligaciones que tú mismo te haces medio bolas y entonces necesitas a alguien que te apoye en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues ya acabé. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? Para el año pasado, en noviembre, mucha banda nos asustamos con estos mails que llegaron masivos de regístrate en el buzón tributario o algo así. Respecto a eso, ¿podrías comentarnos algo? Sí, el buzón tributario es una obligación fiscal que todos los contribuyentes tienen, porque antes la manera en la que oficialmente te notificaba el SAT era con estas personas que iban y tocaban y te dejaban un papelito y te hacían que firmaras de notificado. Entonces, a partir de hace como 3 años o 4 años, el SAT legalmente puede notificarte a través del buzón tributario y viene en la ley que si eres notificado a través de buzón tributario, ejerce los mismos derechos y obligaciones como si te hubieran notificado en tu puerta y hubieras firmado de recibido. Entonces, y en la ley está que tienes que tener dado de alta tu buzón tributario para recibir este tipo de notificaciones o si no te va a llegar una multa, ¿no? Entonces, te obligan a que lo tengas activado para poder ellos decir, oye, pues yo te notifiqué, ¿verdad? Tú lo tienes activado y no lo viste, la notificación, pues ya es tu bronca, yo ya te notifiqué. Entonces, sí es obligación de todos tener nuestro buzón tributario activado, es lo primero, y luego después estar revisando lo que te está cayendo ahí. Por cierto que tiene una liga, todos los buzones tributarios tienen una liga a 1, 2, 3, 4 meses, los que tú quieras, para que te rebote ahí cualquier notificación, ¿eh? Ok, sí. Entonces, lo que les sugiero es que creen su firma electrónica y la mantengan vigente, y con la firma electrónica puedes entrar a un montón de cosas ahí en el portal del SAT. Y entre ellas, a checar el buzón tributario, a checar tu régimen, a darte de alta de otro régimen, a eliminar regímenes que ya no tienes, o sea, a actualizar todo prácticamente tu expediente con el SAT. Cualquier notificación que no supiste que te llegó, o una auditoría o qué sé yo, prácticamente todo es a través de la página del SAT. Entonces sí es bien importante que no nada más el buzón tributario, sino que siempre tengan activa la firma electrónica, que es prácticamente la llave con la que puedes entrar a tu expediente del SAT y mantenerte actualizado, ¿no? Ahorita están complicadísimo que tener una cita para crear tu firma electrónica. Es un problema que traen desde la pandemia, pero es prácticamente la llave con la que te puedes mantener actualizado. Síganme en las redes sociales. Ahí está mi correo. El video del IVA que les platiqué está en mi canal de Finanzas Prácticas en tu propia empresa, para los que están tributando como servicio profesional y actividad empresarial. Y este es el Facebook de mi despacho,
www.contraloría.mx y mi correo ngonzalez para cualquier cosa que se les ofrezca y si les podemos ayudar en algo, con toda confianza. Nosotros obviamente atendemos prácticamente a personas morales con actividad empresarial, obviamente, y a personas físicas con actividad empresarial y servicios profesionales. Cualquier cosa que crean que les podamos ayudar, con mucho gusto, estamos para servirles.